Bueno, en este problema nos dicen lo siguiente. En la figura se muestra un sistema mecánico cuyo modelo matemático es el siguiente. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Y esta ecuación diferencial de segundo orden, la y representa la posición de la masa m a partir de este marco de referencia. Es decir, si la solución y es positiva, significa que para un cierto t, significa que la masa está a la derecha, y si la y es negativa para un cierto t, significa que la masa está a la izquierda. Es el modelado matemático. F representa la fuerza con la que se perturba este sistema, es decir, vamos en un extremo a jalar con una fuerza modelada con una cierta fórmula matemática. En particular nos piden que determinemos la función de transferencia del sistema en el inciso A. Nos dicen h de z, pero bueno, la h puede ser la letra que uno quiera. Yo lo voy a hacer con h de s. Pues la función de transferencia del sistema no es otra cosa más que sustituir por derivadas potencias de s, conservando los coeficientes. Entonces sería s cuadrada. C entre m son constantes por s, aquí está, y k entre m no tiene derivada, entonces la potencia de la S es a la cero, entonces es una constante, esto queda en el denominador y en el numerador, y de igual manera para las derivadas de la entrada que no hay, solamente es la constante 1 entre m, entonces es la función de transferencia. Quedó el inciso A. En el inciso B nos piden que escribamos la función del escalamiento, es decir, el h de omega i o el h de j omega, dependiendo la letra que queramos utilizar, pero para hacer el inciso B primero voy a evaluar o voy a calcular la respuesta en frecuencia. Recordemos que la respuesta en frecuencia es la función de transferencia evaluada en j omega. Entonces simplemente lo que hacemos es quitamos s y ponemos j omega. Por lo tanto, esta es la respuesta en frecuencia. Pero nos piden que tengamos una expresión para el escalamiento, ¿no? Entonces, pues simplemente obtenemos la norma de este número complejo. Entonces sería norma de una división, es norma del numerador entre norma del denominador. Norma arriba, norma abajo. La norma de arriba, 1 entre m, pues sería el valor absoluto de 1 entre m. Pero pues la m es una masa, siempre es positiva, entonces el valor absoluto siempre es un número positivo en este caso, es decir, m siempre es positiva, por lo tanto podemos omitir las barras de valor absoluto, no son necesarias, siempre va a dar positivo. Y en el denominador, la norma del denominador es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. Si observamos la parte real, pues está compuesta por estos dos elementos, entonces parte real al cuadrado más parte imaginaria, que es c entre m por omega al cuadrado, raíz cuadrada. Y esta es la fórmula o la función del escalamiento, es decir, escribir cuánto se va a escalar la función entre menos de la omega, ¿no? La función en el estado estacionario. En el inciso C nos preguntan si el sistema es vivo estable para todos los valores de las constantes. O sea, tenemos aquí varias constantes, en particular las constantes que involucran la función de transferencia, pues es la m, la c y la k. ¿Ok? Entonces nos dicen que si el sistema es vivo estable para estos valores y que asumamos que pues, estas constantes en términos de interpretación física siempre son números positivos. Nos dicen que si siempre es vivo estable y en caso de que para cualquier valor de estos números positivos, eh, o que si hay algunas restricciones para que sea vivo estable. Entonces recordemos qué significa eso. Como esta es una función de transferencia estrictamente propia, ¿qué significa eso? Que el denominador de el denomina, que el denominador tiene potencia o el grado, más bien el grado del denominador es más grande que el grado del numerador. Este es grado 2, el numerador es grado 0. Entonces, cuando eso sucede, para que el sistema sea vivo estable, basta con analizar las raíces del polinomio característico o equivalentemente pues encontrar los polos del sistema o equivalentemente el denominador igualarlo a cero, ¿no? Y ver qué pasa con las raíces. Si utilizamos la fórmula general tenemos esta expresión. Entonces, para calcular las raíces del denominador del polinomio característico, esta es la ecuación característica que está igualada a cero, aplicamos la fórmula general y hacemos una simplificación. Simplemente aquí hacemos esta fracción y nos quedaría c cuadrada menos 4k m entre m cuadrada, raíz abajo, raíz arriba, y nos queda simplemente c cuadrada menos 4km y raíz de m cuadrada es m, ¿no? Aquí está la simplificación matemática. Entonces nos dicen qué pasa para que el sistema sea vivo estable. Recordemos que para que el sistema sea vivo estable, la parte real de las raíces tiene que ser negativa. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Si observamos, este primer término siempre es negativo, ¿no? Es decir, la c es positiva, el m es positivo, el 2 es positivo, por lo tanto ese siempre es negativo.
Entonces, para cualquier valor de C y M, como están restringidos físicamente a ser números positivos, pues esto siempre es un número real negativo esta parte. Entonces, pues lo que decimos es lo siguiente: el que va a tener la culpa o el que va a ocasionar que la parte real no sea negativa es lo que le sumemos es lo que le sumemos, porque cuando restemos, pues es negativo y negativo sigue siendo negativo. Entonces, el que va a tener la culpa de que deje de tener parte real negativa es el resultado de esta raíz. ¿Por qué? Porque 2m siempre es positivo, ¿no? Entonces, el resultado de esta raíz nos va a determinar qué pasa con la parte real de las soluciones de esta ecuación. Entonces, pues el análisis se haría en tres casos. Lo primero es que vamos a pensar que lo que está dentro de la raíz es negativo, o es cero o es positivo. No hay otros posibles casos, ¿no? O sea, este número se calcula para los datos que me den y tiene tres sopas, ¿no? O es negativo, o es cero, o es positivo. Entonces, ¿qué pasa si este número es negativo? Si este número es negativo, pues me quedaría la raíz cuadrada de un número negativo. Y la raíz cuadrada de un número negativo es un número imaginario. Entonces, ¿qué significa? Si en el caso de que para alguna combinación de la C, la K y la M esto sea un número negativo, pues resulta ser que este será un número complejo, en donde la parte real es negativa y la parte imaginaria no me interesa si es positiva o negativa. O sea, simplemente en el caso de que este número sea negativo, esto no va a cambiar el valor de la parte real. Por lo tanto, si este resultado llegase a ser negativo, pues la parte real es simplemente este número, porque el otro es puramente imaginario y pues por lo tanto el sistema es vivo estable. Entonces, bajo este hecho, pues no importa cuánto valgan. Si esto pasa, pues el sistema sea vivo estable. La otra condición es que podría pasar que esta combinación de números me dé cero. Pero si esta combinación de números me da cero, me queda que ambas raíces son exactamente menos c entre 2m. Entonces, ¿qué significa? Que pues, si esto es cero, las dos raíces son iguales, pero ambas son negativas. O sea, la parte real de las raíces es negativa. El sistema es vivo estable. Y hasta el momento no tengo restricciones para la c, la k y la m, ¿no? Y el último caso, o sea, lo otro que podría pasar es que esta combinación de números me quede positiva. Entonces, si esta combinación de números me queda positiva, observo lo siguiente. Observemos que si este número es positivo, entonces tengo c cuadrada y c cuadrada, pero a este c cuadrada le voy a restar algo. Aseguro que siempre lo resto porque k y m son positivos, entonces este número es más chiquito que c cuadrada. Si saco raíces de ambos lados, que se puede porque la raíz es una función que preserva la desigualdad, entonces me queda raíz cuadrada de c cuadrada menos 4km es menor que c. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es que cuando le saque raíz cuadrada a este número, que estoy suponiendo que es positivo, pues resulta ser que el resultado va a ser más pequeñito que C. Como este resultado va a ser más pequeñito que C cuando lo divide entre 2m, al momento de restarlo para la primera raíz, pues no hay problema porque es negativo menos otro negativo es negativo. Pero cuando lo sume, mi pregunta sería si este le va a ganar a esta división, pero no le gana porque esta división es más chiquito que C. Entonces, cuando le sumo algo que es más pequeño que este número y por lo tanto no le quito lo negativo. Entonces, por lo tanto, el sistema es vivo estable también. Entonces, ¿qué significa esto? Pues en particular este sistema siempre es vivo estable para cualquier combinación de las constantes, porque las constantes son positivas, ¿no? Entonces, esta es la manera de contestar el inciso C. Por último, nos dicen que cuál es la respuesta en estado estable, en estado estacionario, sería una mejor traducción, en estado estacionario. Si la entrada del sistema es este coseno. Entonces, por la teoría de estado estacionario, cuando un sistema es vivo estable, pues resulta ser que la respuesta en estado estacionario es cuando es un seno o un coseno la entrada, pues resulta ser que es este coseno, tal cual, aquí está, pero este coseno va a sufrir un escalamiento, esta entrada va a sufrir un escalamiento y va a sufrir un desfasamiento o una traslación horizontal. Entonces, como ya sabemos que es vivo estable, pues nos piden que calculemos cuál es la respuesta en estado estacionario. Bueno, en otras palabras, a qué tiende la salida del sistema cuando ha transcurrido mucho tiempo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tomar la h de j omega y evaluar para omega igual a 2. Entonces, quitamos
evaluar en omega igual a 2. Evidentemente, lo podemos hacer aquí y después calcular la magnitud de escalamiento, bueno, la magnitud de h de 2j y el ángulo de ese número complejo. Entonces lo hacemos directo aprovechando que ya obtuvimos aquí la expresión para la magnitud. Entonces sería 1 entre m, la m vale 1, entonces quedaría 1. Entre k entre m, la k vale 0.3 entre m es 1, sería 0.3 entre 1 es 0.3, menos omega cuadrada, pero la omega es la frecuencia de la señal de entrada, que está aquí, que en este caso nos dicen que omega vale 2. Entonces sería menos 2 al cuadrado más c cuadrada, que es 1, aquí está, por omega cuadrada, que es 4, entre m cuadrada, que es 1, entonces nos quedaría más 4. Calculamos este número y nos queda que el escalamiento será de 0.23. De igual forma calculamos el ángulo del número complejo. Entonces es h de 2j. H de 2j pues es poner o de j2 es poner en omega 2, en m1, en c1 y en k 0.3 según estos datos. Entonces en esta expresión para los valores de las constantes sustituimos omega igual a 2 y nos queda este número complejo. Y este número complejo, si observamos, es una división. Entonces el ángulo de una división es el ángulo del número complejo que está arriba, que es un 0, porque el 1 está a 0 grados, es un número real puramente, por lo tanto está a 0 grados respecto al eje real positivo, menos el ángulo del denominador de este número complejo. Pero ese número complejo, si lo graficamos nosotros, está en el segundo cuadrante. Entonces, lo que necesitamos hacer es ángulo del de arriba a 0 menos el ángulo del número complejo, que es menos 4 más 0.3 es menos 3.7 más 2j. Entonces hay que calcular el ángulo de este número complejo. Lo hemos platicado en otros videos, lo platicamos aquí rápido. Cuando un ángulo está en el primero y en el tercer cuadrante y queremos utilizar la función tangente inversa, es necesario hacer los ajustes del ángulo para que los resultados sean correctos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues resulta ser que el ángulo que nos interesa es este que está aquí. Ese es el ángulo del número complejo. Y si observamos la geometría que se define es la siguiente. El ángulo del número complejo va a ser pi, que sería 180 en términos de grados, aquí sería pi radianes, menos el ángulo alfa. Pero el ángulo alfa es el arco tangente de cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, de 2 entre 3.7. Observemos que aquí no he puesto el signo del 3.7 porque ya hice el ajuste geométrico cuando hago pi menos el ángulo alfa. Eso lo hemos comentado en videos anteriores. ¿Ok? Por lo tanto, pues al hacer este arco tangente ya voy a tener, y esta resta va a tener el resultado. Este menos es porque es un ángulo de un número que está dividiendo. Equivalentemente, hemos también comentado en videos anteriores que hay funciones en ciertos paquetes de cómputo que ya hacen esta simplificación de forma automática. Por ejemplo, en MATLAB la función se llama atan2. Entonces, si tú pones menos, atan2 y indicas 2 menos 3.7, observemos que aquí sí estamos poniendo el ángulo, el signo de la parte real y de la parte imaginaria tal cual lo tenemos desde el principio. Automáticamente el software, en este caso MATLAB, hace el ajuste, es decir, hace esto de forma automática y nos arroja el resultado. En este caso es menos 2.46. ¿Ok? Entonces, pues la conclusión sería la siguiente. La respuesta en estado estacionario sería a veces el coseno de omega 0t más pi tercios, que sería lo que entró, escalado verticalmente de acuerdo a este factor y trasladado horizontalmente de acuerdo a este cálculo. Aquí está. Si simplificamos, pues nos quedaría 2 por este número, nos queda 0.4756. Y si hacemos la resta de esto de pi tercios menos 2.64, nos queda este número. ¿Ok? Entonces aquí estamos en radianes para que tenga sentido la operatividad dentro de la función trigonométrica. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que bajo estas constantes y esta entrada, después de que transcurra bastante tiempo, pues la solución del sistema va a tener este comportamiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar estos resultados en forma de simulación. Aquí tenemos la función de transferencia, que era 1, porque era 1 entre 1
1 entre la masa y la masa valía 1, después era 1, 1 y 0.3 ya con los datos. Vamos a simular 10 segundos, vamos a suponer condiciones iniciales 0. Vamos a poner esta entrada que era 2 coseno de 2t más pi tercios y vamos a evaluar en la frecuencia 2 para encontrar el escalamiento y el desfasamiento y simulamos. Entonces, algo que ya sabíamos que iba a suceder es que las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa. Eso lo hicimos en un análisis del problema que nos pidió, ¿no? Entonces, independientemente de qué valores ponga de estas constantes, siempre cuando sean positivas la combinación, las combinaciones, como se hizo previamente, pues siempre van a tener parte real negativa. ¿Qué significa esto? La entrada fue esta señal, un coseno escalado verticalmente, horizontalmente y trasladado horizontalmente, que es la señal que está en rojo, ¿sale? Y lo que teníamos era la función de transferencia. La función evaluada en j omega tiene este formato. La función evaluada en 2j tiene esta simplificación algebraica. La magnitud es 0.23 como nos dio a nosotros y el ángulo es de menos 152 grados, ¿no? Aquí está en radianes, entonces esto debería de ser equivalente si lo pasamos de grados a radianes. Y la respuesta en estado estacionario 0.47 como lo tenemos aquí, coseno de 2t, menos 1.59 como lo calculamos. Entonces la entrada es este coseno, el rojo. La salida del sistema es la gráfica en azul, pero conforme avance más tiempo, la salida en azul se va a parecer al estado estacionario, es decir, el estado estacionario es la amarilla. Obviamente el sistema al principio no es el estado estacionario, ¿no? Sino recordemos que la respuesta del sistema sería transitorio más estacionario. Entonces conforme pasa el tiempo el transitorio tiende a desaparecer y solamente queda respuesta estacionaria. Y si simulamos 5 segundos más, ahí está, ¿no? Ya después de un cierto tiempo, ya la respuesta del sistema, pues precisamente se convierte en lo que nos dice el estado estacionario y la respuesta en frecuencia. Aquí podemos ver que para la frecuencia 2 el escalamiento es de 0.23, como se calculó, y para la frecuencia 2 el ángulo es menos 1,51. Bueno, aquí está en grados, pero bueno, en radianes sería su equivalente. Recordemos que estas gráficas, voy a poner de este lado, recordemos que esta gráfica se obtiene de esta fórmula, ¿no? Si yo le doy valores, obviamente conozco la m, la k y la c para este ejemplo. Si yo le doy valores a omega, pues esta fórmula me empieza a dar ciertos resultados, que son los que grafico aquí, ¿no? O sea, le doy un valor de omega y grafico, las omegas son las x y los resultados son las y. Graficamos. Este es el espectro de magnitud. Y este es el espectro de fase, es decir, el desfasamiento para ese valor de W. Y bueno, eso sería todo por esta parte. Solamente quisiera cerrar con lo siguiente. Resulta ser que a veces nos interesan los comportamientos de los sistemas para altas frecuencias. Es decir, a lo mejor me interesaría ver qué pasa cuando el coseno de este sistema tiene este escalamiento horizontal de 50. Entonces el valor de frecuencia de entrada es 50. Simulo. Evidentemente voy a simular tal vez 4 segundos. Aquí está. Tal vez un segundo para que tenga una mejor geometría. Ok, entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, cuando la frecuencia de entrada es de 50, pues tendré que repetir el cálculo para la misma función de transferencia. Pero observemos que el escalamiento ya es muy pequeño, 0.00003, ¿no? Y este número se va a multiplicar por la señal de entrada por la amplitud de la señal de entrada que era un 2 y se multiplica por este número, pues es 2 por este número que es muy pequeño, ¿no? Y el ángulo, pues, también tiene un cierto desfasamiento, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Las respuestas en estado estacionario es este número que es muy pequeño por el coseno, por su traslación horizontal. No se alcanza a apreciar precisamente porque los números son muy pequeños, pero lo que está sucediendo es que aquí la respuesta en estado estacionario y la respuesta del sistema pues tienden a parecerse, ¿no? Pero son números muy pequeños, ¿sale? Entonces,
¿Qué está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que para diferentes frecuencias este sistema escala la salida de forma distinta. Es decir, si observamos, voy a cambiar otra vez la frecuencia a 2. Si observamos la, la gráfica del espectro de magnitud y el espectro de fase, si observamos entre más alta es la frecuencia, el escalamiento vertical cada vez es más pequeño. Conforme aumenta la frecuencia, el escalamiento vertical tiende a ser cero. En ese caso diremos que este sistema filtra las señales de alta frecuencia, porque entre más grande sea la frecuencia de la señal de entrada, el sistema tiende a escalarla muy poco, ¿no? O sea, tiende a casi desaparecerla. Entonces, en ese sentido, este sistema se interpreta como un filtro pasabajas. ¿Qué significa eso? Si la frecuencia de la señal de entrada es más pequeña, el sistema tiene un escalamiento mayor. Y conforme la frecuencia aumenta, el escalamiento es muy pequeño, tiende el sistema a desaparecer la entrada. Por ejemplo, si lo hacemos para la frecuencia 10, entonces el sistema, esta señal de entrada que era esta señal en rojo, se convierte en esta pequeña señal, ¿no? Que está aquí. Y conforme aumente la frecuencia, pues este sistema tiende a desaparecerle. Entonces este sistema en particular se comporta como un filtro pasabajas. Entonces, ¿qué es un filtro? Pues al final un filtro no es más que matemáticamente, es una ecuación diferencial que es asintóticamente estable y que para ciertos valores de frecuencias tiene un cierto comportamiento de escalamiento. De acuerdo a cómo se comporte, esos escalamientos diremos que es un filtro pasabajas. Si pasa al revés, por ejemplo, que conforme crezca la frecuencia, la amplitud aumenta, entonces es un filtro pasa altas. Si solamente deja pasar algunas frecuencias, las escala y otras frecuencias las elimina, pues sería un filtro pasabanda y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si observamos, pues esa lectura se ve en estas gráficas, en el espectro de magnitud y en el espectro de fase. Entonces, normalmente estas gráficas no se reportan así, ¿no? Estas gráficas, el espectro de magnitud y el espectro de fase, se hacen algunos escalamientos, porque si observan ustedes, aquí ver exacta, si no es por la herramienta del software, observar cuál es el escalamiento para la frecuencia de 10 es muy difícil. Entonces lo que se hace son unas transformaciones matemáticas a estas gráficas. ¿Cuál es el fin de esas transformaciones matemáticas? Pues tener una mejor visualización de los valores de escalamiento para, para diferentes valores de frecuencia, es decir, para frecuencias muy grandes. Y esas gráficas con esas transformaciones se llaman gráficas de Bode. Entonces en los siguientes videos vamos a hablar sobre las gráficas de Bode y simplemente lo que vamos a aclarar es que las gráficas de Bode no es otra cosa más que el espectro de magnitud y el espectro de fase, pero con unas transformaciones en los ejes para que los escalamientos se vean más claros de forma geométrica. Ese es el único objetivo. Entonces, comenzaremos a explicar gráficas de Bode en el siguiente video.